Buenas noches, amados hermanos. Vamos a disponer de este tiempo. Son las 9:10. Yo pido tu connivencia para poder hablar por lo menos hasta la menos 20. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. ¿Ya tienen ahí? Bien, y Marcos el miércoles pasado nos hablaba cuando Jesús fue ungido. ¿Dónde? En Betania, porque el 12 viene después del 11, es muy profundo lo que dije, y el 11 nos habla de la resurrección de Lázaro, este episodio que tanto bien nos ha traído. Yo iba sacando aplicaciones de los diferentes hermanos, recuerdo, y quería sumarlos, si me lo permiten. A mí me parece que Lázaro también es una figura de la iglesia. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, Lázaro, ven? ¿Cómo? No dijo levántate y anda. Lázaro, ven fuera. Es muy importante esto, hermano. Primero que dijo Lázaro, porque, como dice Bradus, si hubiera dicho ven fuera, hubieran salido todos los muertos. Y después dijo ven fuera. Ustedes saben que la iglesia, la palabra iglesia, significa los llamados fuera. Y bien, es un tipo de cada uno. Nosotros estamos muertos y a la voz del Señor, Él nos hace salir afuera. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se registran 3 resurrecciones que hace el Señor. Uno es la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Recién se había muerto, y el Señor va y le dice Talita Cumí y la resucita. Luego está el hijo de la viuda de Naín. Él ya hacía rato se había muerto, ya lo habían velado, lo llevaban a enterrar en su camastro, y el cortejo de muerte se encontró con el cortejo de vida, y el Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate, y se levantó. Pero en el caso de Lázaro, hacía 4 días que estaba muerto. El Señor adrede dejó pasar ese tiempo. Él le avisaron cuando estaba enfermo, pero él se quedó un tiempo y dejó pasar. Eso nos habla de que en cualquier estado, hermano, no hay cosa imposible para el Señor. El Señor hace el milagro trayendo su vida, la vida de Él, cuando apenas se ha perdido esa vida, a los niños, por ejemplo, o si ha pasado un tiempo, o si ya, como estaba Lázaro y como estaba yo, por ejemplo, 4 días. Y le va a decir las hermanas de Lázaro, ¿no? Y hay una cosa muy importante que a mí me parece que siempre debemos sacar cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, que él no hace lo que nosotros podemos hacer. Él mandó correr la piedra. Y luego sale Lázaro todo atado y él dijo desatadle y dejadle ir. Esto que puede parecer leído así sobrevolando el pasaje es muy importante, hermano. Él le dio vida a Lázaro después de 4 días de muerto. Miren si no podía haber corrido la piedra, ¿no es cierto? O haberlo sacado de saco y corbata. Pero no hace eso el Señor. Es función de la iglesia, hermano. Correr la piedra primero para que cada uno de los muertos, al recibir la palabra del Evangelio, conozca el Evangelio, y es función de la iglesia, hermano, desatar y dejar ir a los que el Señor le da vida. Pero vienen todos podridos, ¿no? Hieden, ¿no? Pero ¿quién lo va a desatar? No puede andar así por la vida. Es función de la iglesia. Amén. Bueno, podríamos hablar tanto. El párrafo que nos toca hoy, hermanos, tiene 2 acontecimientos. Uno es el complot para matar a Lázaro, algo increíble. Los fariseos y los saduceos deben ser, algunos estudiosos piensan que en especial eran saduceos porque los saduceos no creían en la resurrección. Y el Señor había hecho un milagro de resurrección y por ese milagro muchos creían en el Señor. Ahora fíjense la solución que ellos querían dar, era matar a Lázaro, ¿no? Y también la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a ver primero el complot para matar a Lázaro. Vamos a leer Juan 12, los versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios, gran multitud de los judíos. Yo creo que noten, por eso está ahí en amarillo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, y esto es algo que hace pensar porque habla de los principales sacerdotes, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban
y creían en él. Miren cómo 3 versículos nos hablan tanto. Yo quiero sacar 3 puntos acerca de esta primera parte. Primero, que una gran multitud se juntó y vino. Luego el complot, precisamente para matar a Lázaro. Y luego el tema de cómo el Señor hizo esta señal para probar su propia resurrección, ¿no? Noten, hermano, que Lázaro no predicaba. La gente vino a ver, porque sabían, seguramente habían acompañado a Marta y María en el velorio, ¿no es cierto? Y ahora se decía que había resucitado y venían a ver. Qué cosa impresionante, ¿no? Lázaro no es que predicaba, no era un elocuente predicador. Su vida era un testimonio vivo del poder de Dios. Es maravilloso. Y me acordé del cojo de Hechos 3, entre los muchos pasajes que podríamos citar, y también al gadareno. ¿Se acuerdan del cojo? El cojo de Hechos 3. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Note que no era un hombre que hacía poco que estaba enfermo o que podía hacerse el cojo. Este era de nacimiento así. A quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos a saltar al versículo 6, dice: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Acá sí, ¿no es cierto, Juan? Acá cabe, levántate y anda. Ahora, miren cómo sigue, versículo 7, dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, yo se lo remarco ahí en amarillo, me impresionó este pasaje, dice que saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto al ver este milagro, ¿no? Y ahí en el 11 dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, va a predicar, Pedro va a usar la llave a los judíos, y se van a convertir, ¿se acuerdan? Como 3.000 personas, ¿no? Me maravilla el cojo, hermano. No predicó el cojo, él no sabía, predicó el que sabía, predicó Pedro. ¿Pero por qué se juntó la gente? Porque el cojo no paraba de saltar. Me emociona esto. Lo que él hacía era saltar, saltar. Y eso mostraba el cambio rotundo en su vida, ¿no? Y usted se acordará, seguramente, de cuando el Señor llega a Gadara. ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer porque es amplio. Usted puede leer Marcos 5, por ejemplo, que habla de este suceso. El Señor llega a Gadara. Gadara era tierra gentil. Era una de las ciudades de Decápolis, las 10 ciudades gentiles que había cruzando al otro lado del Jordán. Y dice la Biblia que le salió, bueno, uno de los evangelistas dice que le salieron 2, pero uno se ve que era el más prominente, un endemoniado. ¿Se acuerdan? La escena es tremenda. Sale un hombre que no vestía ropa, dice, que la gente, fíjense, la gente lo único que hacía por él era encadenarlo. Qué bárbaro, ¿no? Uno podría pensar, ¿qué hacía la política por este hombre? Lo único que hacían era librarse de él, tenerlo en los sepulcros. Era un hombre que se lastimaba. Qué bárbaro, qué escena, ¿no? Bueno, el Señor lo va a liberar, ¿se acuerdan? ¿Cuántos demonios tenía? ¿Se acuerdan? Una legión de demonios, ¿no? Tenía, y los mismos demonios le piden que no lo mande a los abismos, como nos enseñó que estamos viendo en geología, los domingos en la escuela dominical, le pidieron que no lo mande a los abismos, que les deje entrar en los cerdos, y el Señor les dejó, y los cerdos, que eran como 2.000, se precipitaron al mar y se ahogaron. La cuestión es que los que habían perdido los cerdos vinieron y encontraron al endemoniado vestido y en su cabal juicio, dice, de saco y corbata y con Biblia bajo el brazo. Lo encontraron perfectamente. Lejos de alegrarse por eso, se enojaron porque habían perdido 2.000 chanchos. Imagínense, ¿no? Claro, y dice, si cada sanidad que va a hacer el Señor nos va a costar 2.000 cerdos, dice que lo echaron al Señor. ¿Te acuerdas, no? Bueno, vos saltás, eso está en Marcos 5, por ejemplo, y saltás unos capítulos, va a Marcos 8, por ejemplo,
Y en Marcos 8 dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Versículo 5. Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Se acuerdan de este milagro, no? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud, y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que habían sobrado. ¿Cuánto? 7 canastas. Esto es tan importante, hermano. Yo por ahí veo nuevas versiones que en su afán de hacer más asequible al lenguaje más moderno, ignoran, este milagro no es el de Juan 6. Es muy importante. Los enemigos de la Biblia dicen que el milagro se repite y no tiene nada que ver. Porque se acuerdan en Juan 6, ¿a cuánto había? Había 5.000 hombres, o sea, unas 20.000 personas. Y era en tierra judía, porque lo que se sobraron fueron canastas. No, eran cestas, perdón. Es muy importante no alterar estos, porque el milagro de los 20.000 que narra Juan 6 fue en tierra judía. Y lo que sobraron fueron 12 cestas. Es muy importante esto, hermano, porque la cesta es judía. La cesta era como un bolso que llevaban, porque los judíos usaban su comida, ellos salían a hacer viajes y no comían por el camino, se llevaban su comida ahí. En cambio, estos son canastas. ¿Por qué? Porque esto es en tierra gentil, hermano. Y a mí me da bronca a veces cuando uno ve nuevas versiones e ignoran cosas tan importantes. Es muy importante no confundir la cesta con las canastas. Además de ser 2 palabras totalmente diferentes, la cesta es judía, la canasta es gentil. Bueno, y eran los que comieron como 4.000. Allá eran unos 5.000 hombres, unas 20.000 personas, acá eran 4.000, o sea, unas 16.000 personas, ¿no? Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. ¿Quién sabe dónde ocurrió este milagro? Yo les pongo ahí. Y bueno, ya se los dije que esto fue en tierra gentil. Marcos 7, 31, antes del 8, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esto fue en Decápolis. ¿Se acuerda de Gadara? Era una de las ciudades de Decápolis. Me emociona esto, hermano. Usted vuelve a la escena del Gadareno en Marcos 5 y dice, al entrar en la barca, el Señor que había accedido aún al pedido de los demonios, lo único que no accede al pedido del Gadareno recuperado. El Gadareno quería irse con el Señor. Claro que se va a quedar con la gente que prefería más los chanchos que él. Lejos de alegrarse y venir y decir, mirá, el endemoniado. Ahora, no tenía tíos, no tenía sobrinos, no tenía hermanos. Y dice el 19 de Marcos 5, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo le ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A mí me emociona esto, hermano. El Señor, la primera vez que llega a Gadara, una de las ciudades de la Decápolis, sale un endemoniado, una sola persona, él hace un milagro y se tiene que ir porque lo echan. 1 año después, en Marcos 8, el Señor vuelve a visitar con sus discípulos, que lo estaba discipulando justamente y le estaba mostrando las regiones gentiles, que luego le iban a ser parte de la iglesia también. Y escuchen esto, y 16.000 personas se juntan para ver a Jesús. ¿Qué pasó, hermano? Ahora, yo me pregunto, hermano, ¿qué sabía de la Biblia de Gadareno? Y no estamos en contra del estudio de la Biblia, entendeme, ¿no? ¿A qué instituto bíblico fue el Gadareno? ¿Qué método evangelístico usó para...? ¿No? Y no estamos en contra ni de los métodos ni de los estudios, ¿no? Amén. Esta era una máquina de predicar porque el Señor le cambió la vida. Y a lo mejor le predicó a todo en Gadara y siguió por las otras ciudades. 1 año, así, 16.000 personas vinieron a ver el que había provocado el milagro en el Gadareno. A mí me emociona, hermano.
Por supuesto que no estamos en contra del estudio bíblico, entendeme, ¿no? A veces me parece, hermanos, que no mostramos con nuestra vida el cambio, ¿no es cierto? Y acá era elocuente, tanto en el cojo como en el gadareno. Ay, bien, miren, la segunda cosa es que iban a matar a Lázaro, ¿no? Ahora siempre habrá persecución, hermano, a los que quieren vivir fielmente. Miren cómo lo pone el apóstol Pedro. Primera Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto era nuestra antigua vida. A estos, a los compañeros de la antigua vida, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os felicitan, quieren ser como ustedes. Dice, qué bien, ¿qué te pasó? Vos eras como el gadareno. No, os ultrajan. O sea que a Lázaro lo querían matar. Miren, el Señor le había dado vida y esto lo querían volver al sepulcro rápidamente, ¿no? Ahora, siempre, si vos querés vivir en fidelidad va a haber persecución, hermano. Así pasó con Esteban, ¿se acuerda? Ahí tengo una imagen de Esteban. Así pasó con los primeros cristianos. Morían, había que matarlos para que dejen de alabar a Dios. Dejen de predicar que el Kyrios era el Jesús, no era el César. Ahora, así murió mucha gente en el Imperio Romano, hermano. Y hoy, nosotros, gracias a Dios, hermano, me parece, a lo mejor se te burlan de vos. Ahí tengo una imagen, alguien que se está burlando, ¿no? Muy bien. A lo mejor se burlan en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu familia. Pero generalmente no tenemos mayor persecución, ¿no? Yo quisiera aprovechar esto para hablar, hermanos. Usted sabe que casi 4.900 millones de personas, o sea, el 62% vive en lugares donde la religión es o prohibida, en algunos lugares extremadamente, como en Afganistán, se paga con la vida, en otros no tanto, por ejemplo como Turquía, donde te dejan ser cristiano pero no se puede predicar. Se ponen altas multas y hasta te expulsan, como le pasó a Madrigal, por predicar el Evangelio. Ahora fíjese, 4.900 millones de personas, hermano. Me parece que nosotros vamos a dar cuenta ante el Señor de esta libertad que tenemos. ¿Por qué no salimos? Fíjese el gadareno, fíjese el cojo, hermano. El cojo no hacía más que saltar. Me encanta, no hacía más que saltar. Pero eso mostraba el cambio que Dios había hecho en su propia vida. La libertad religiosa, hermano, es violada en casi 1/3 de los países del mundo. Yo los martes participo de una reunión de oración por Turquía, donde oramos por los obreros, también que están en la ruta de la seda. Hay como un montón de obreros, no sé, pero son casi 100 obreros lo que hay, con sus familias. Y vemos siempre los martes un testimonio de alguien. ¿Saben la familia Vera, por ejemplo, que hace equipo ahí con la familia Pérez? Tiene todas las semanas una visita de la policía. Y estamos hablando de Turquía, un país relativamente abierto. No se puede predicar, por eso, pero te dejan ser cristiano, por lo menos, ¿no? Bien, vamos, fíjense, tienen una imagen ahí de una iglesia quemada y luego unos chicos que están huyendo y mire ese chico, está orando. Mire esa imagen, hermano. Va llorando y va orando. Debemos orar, hermano, por la iglesia perseguida. Pero muchos cristianos son perseguidos en el mundo. Bueno, y en tercer lugar, el tema de que yo decía que algunos intérpretes, los que saben de la Biblia, dicen que los sacerdotes estos eran saduceos porque justamente el Señor había hecho una resurrección y ellos no creían en la resurrección. ¿Cómo se puede ser? Leer la Torá, la Biblia, la Tanaj. Digamos, ¿cómo se puede ser un estudioso como eran los saduceos? Eran filósofos y no creer ni en los ángeles ni en la resurrección. ¿Cómo se puede ser tan cerrado de mente, hermano, de leer la palabra y no retener las profundas verdades, ¿no? Vos tenés el pueblo judío, por ejemplo, que ellos entre sus cosas sagradas tienen a la Tanaj, ¿no? Tienen el Talmud, tienen la Tanaj, tienen
pero su mente, dice el apóstol Pablo, tiene como un velo delante de los ojos, ¿no? O sea que, hermano, no solo, tiene que haber una actitud del corazón. Vos podés leer la palabra. Judas dice que había maestros en la congregación. No eran personas que se habían iniciado hace poco. Y dice Judas que no tenían al Espíritu. Y vamos a la otra parte, hermanos, que es la entrada de Jesús en Jerusalén. La última semana, él entra un domingo. Ustedes saben que gran parte de la cristiandad cree que Jesús murió un viernes, como heredamos de los católicos, ¿no? Bueno, los que creen eso tienen que poner el miércoles en todos los detalles que hacen los estudiosos. Miércoles, día libre, día de descanso. Pero digamos, Jesús entró un domingo, y vamos a leerlo como lo cuenta Juan 12:12. Dice así la palabra de Dios: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana. Ustedes saben que Hosana significa sálvanos, Señor, te rogamos. Era un ruego, pero luego justamente pasó a significar la capacidad de que tenía el destinatario de esa oración de salvar. Entonces era un reconocimiento al Salvador. El decir Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, era reconocer a Jesús como el que viene en nombre del Señor, ¿no? Y halló Jesús un asnillo, así lo cuenta Juan, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Lo que cita Juan es Zacarías 9:9, se lo pongo ahí con una foto del burro, conseguí el burro que trajo el Señor. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira tu rey, viene hacia ti, justo, salvador y humilde, y viene montado en un asno. Le hacen una fiesta porque el pueblo esperaba un libertador, como fueron los jueces, los caudillos, ¿no? Que eran hombres de guerra, y eso es lo que esperaba, alguien que los libere del Imperio Romano. Y ya de por sí venía montado sobre un asna. Si bien los generales montaban sobre asna, este vino humildemente. Ahora bien, yo quisiera centrarme un poquito en el burro. El burro. No es la primera vez que en la Escritura encontramos animales que nos enseñan y que nos avergüenzan, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 30, el proverbio de Agur. Agur fue un filósofo. Agur es el autor de una oración que cada uno debería hacer nuestra. Agur, el que dijo, ¿se acuerda? No me des ni riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario, no sea que tenga dinero y me olvide de ti, no sea que me falte y robe, ¿no? Bueno, pero también Agur, el filósofo, dice que hay animales de los más pequeños sobre la tierra que tienen mucho para enseñarnos. Las hormigas, por ejemplo. Las hormigas dicen que la tienen más clara que muchos cristianos, inclusivamente, porque las hormigas trabajan en verano y juntan comida para tener para el invierno. O sea que la tienen más clara que muchos cristianos que dejan pasar su juventud y no estudian, no trabajan, no sé. Así que somos exhortados por las hormigas. También los conejos, que dice que es un pueblo que no es fuerte, sin embargo hace su casa en la peña. Sabe dónde hay seguridad, ¿no? Bueno, y la araña también dice que, a diferencia de nosotros, que le da lo mismo vivir en una casa pobre que en un gran palacio. Bueno, pero Isaías 1:3 también pone animales que nos avergüenzan. Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. A veces para decir que una persona es bruta, que no ha sido instruida, decimos que es un asno, ¿no? Hay que desasnarlo. Inclusive, años hace muchos, yo fui a una primaria donde todavía te pegaban, pero yo no viví, por lo menos, le dice que algunos te ponían una cosa de burro. Mire cómo se estigmatizaba, ¿no? Bueno, pero se llamaba burro. Y acá Dios dice que el burro la tiene más clara que muchos cristianos, ¿no? Porque dice que el asno conoce en donde hay comida y el buey conoce a su dueño, pero Israel no. Dios nos bendiga para no ser así. Ahora, sobre el burro o el asno que trajo a Jesús, como lo cuenta Lucas, que Lucas le cuenta a Teófilo que él investigó diligentemente, dice Lucas 19:28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos,
diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Note Lucas, cosa que no saca Juan. Lucas, que investigó el tema, vio que era un asno que nunca nadie había montado. No sé si usted vio por televisión o tuvo oportunidad de ir. Yo muchas veces en la obra misionera en los pueblos he estado en las jineteadas. ¿Vio cómo hace un caballo que los preparan para la jineteada, ¿no? Que no, claro, Corcovea no quiere a que esté encima, ¿no? Ahora mire, que nunca había sido montado, dice el 31 de Lucas 19, dice: y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le respondió: sí, porque el Señor lo necesita. Y se lo llevaron. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron, como les dijo, y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desataría el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Acá hay una aplicación también para los dueños de ese pollino. ¿Es para el Señor? Ningún problema. ¿Es para el Señor? Ningún problema. Supongo que era una herramienta, ¿no? Pero mire, me emociona esto, como dice el 36. Bueno, el 35 dice: lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y me emociona esto, ¿no? El asno entró a su paso. No es que el Señor entró y el asno hacía jineteada, ¿me entiende? A mí me parece que este asno tiene mucho que enseñarnos a nosotros, hermano. Se subió Jesús y él se sometió totalmente. Se subió Jesús y se olvidó toda rebeldía. Sabía quién tenía encima, ¿no? Bien, miren, ahora, cuando se llevaron al asno, dijo: porque el Señor lo necesita, ¿no? Me hizo acordar a Saulo, ¿se acuerdan? Miren cómo lo cuenta Hechos 9, 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él se va a convertir en Damasco, no camino a Damasco, como muchas veces se enseña, ¿no? Dice versículo 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos. Me imagino a Ananías, ¿no? ¿A quién le voy a predicar? A Saulo. Él trae órdenes. Acá no sé qué me pasó. Ahí está. Él traía, fíjese, Ananías que tenía miedo, ¿no? Y entonces dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, pues yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A mí me pareció que en el llamado a Pablo, hermanos, también tenemos nuestro llamado, ¿no? El Señor te necesita, hermano. Me parece medio una irreverencia decir que el Señor nos necesita. Pero yo fui muy exhortado por Alejandro una vez que predicó acá. Dijo que el Evangelio es locura primero por su contenido. Pero el apóstol Pablo dice que es locura porque ha confiado a nosotros la locura de la predicación. ¿Nos necesita? Claro que sí. Mire, volvemos a Lucas cuando entra el pollino. Dice Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pasa en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, otra vez la religión siempre, de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tu discípulo. Y él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían. Yo conté varias veces. Una vez estábamos en un retiro de jóvenes, hablaba Carlos García. Y Carlos García dijo: ¿cuántos creen que Dios puede hablar a las piedras? Y todos levantamos la mano, ¿no? Ahora pónganse una mano en el corazón, decía él. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer hablar a las piedras y nos va a humillar tanto a nosotros? ¿No? Ahora mire el 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Mire cómo Lucas rescata algo que no pone Juan.
Usted sabe que Jesús está entrando y dijo eso, montado en el pollino de asna. Dijo, Jerusalén, si supieras lo que está pasando en este día. ¿Saben a qué se refería? ¿Alguien sabe? Al cumplimiento de las 69 semanas de Daniel 9. Daniel 9 dice que entre la salida de la orden que hizo Artajerjes Longuimano para reedificar Jerusalén y los muros, y que entre Jesús va a haber 69 semanas de años, 483 años. Usted sabe que hay un cumplimiento exacto, esto lo vieron los hermanos. Por eso el Señor va a decir, Jerusalén, si supieras que hoy se están cumpliendo 69 semanas. Todavía falta una semana. Como se cumplieron las 69, falta una semana de años de disciplina para el pueblo judío. Mas ahora está encubierto de tus ojos, le dijo el Señor llorando, ¿no? Ahora, y la otra cosa que podemos sacar de la entrada, hermano, es que hay una hipocresía bárbara. Porque los mismos que este domingo decían Hosana, Hosana, el miércoles o el jueves, que fue el día en que murió el Señor, decían crucifícale. No queremos que reine sobre nosotros. Ahora, yo pensaba para mi vida, hermanos, ¿cuántas veces nosotros el domingo decimos Hosana, alabamos al Señor, ¿no? Y el miércoles o el jueves decimos no queremos que reine sobre nosotros. Bueno, vamos a terminar, dice Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, como muchas de las cosas. Cuando vino el Señor en espíritu, como prometió en Juan 14, ellos interpretaron bien esto. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y la resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido gente a recibirla, porque habían oído de que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo entero va tras él. Ojalá estos fariseos estaban haciendo una profecía, pero que el mundo vaya atrás de Cristo es responsabilidad de nosotros, denunciarlo. Como el cojo, como el gadareno, o hablando, inundando las redes. Hoy que tenemos redes, hermano, hay que haber presencia en todas las redes anunciando el Evangelio. Oremos. Amado y bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por los ejemplos que tenemos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos ejemplos. Te pedimos perdón porque nunca nadie nos quiso matar como a Lázaro por ser un testimonio vivo de tu poder y de tus milagros. Ayúdanos, Señor, a mostrarte en nuestra vida. Ayúdanos a mostrarte en nuestra familia, en nuestra vida diaria, al barrio, a la familia, a todas las personas que se acerquen a nosotros puedan reconocer que Dios actuó en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.